Centro de Estudios Fe Bíblica. Y bueno, en esta segunda charla, nos gustaría poner sobre la mesa un tópico que está relacionado con las aparentes acusaciones de ilegitimidad en contra de Yeshua, en especial la que se encuentra en el llamado Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 41. El asunto es el siguiente: fue de conocimiento general los acontecimientos que rodearon la concepción de Yeshua. Nuevamente, fue de conocimiento general los acontecimientos que rodearon la concepción de Yeshua. Como ya lo planteamos, de acuerdo al llamado Evangelio de Juan, el capítulo 8, los fariseos que estaban hablando con Yeshua en el verso 41 eran los mismos que hablaban con él en el verso 25. Ahora, en este verso 25 vemos que estos judíos que estaban hablando con él no sabían quién era Yeshua. Por lo tanto, ¿cómo podían pensar que él era un hijo ilegítimo? ¿Cómo podían entonces conocer, por así decirlo, su secreto? ¿Y cómo podían usarlo en su contra si se trataba de algo que no sabían? ¿Cómo se enteraron de un asunto que permaneció en la intimidad de Miriam y Joseph? Si ellos no sabían quién era él, o sea, quién era Yeshua, la frase que respondieron, no somos hijos de fornicación, ahí en el verso 41, no puede implicar que ellos pensaban que Yeshua era un hijo ilegítimo. Esto es, lo sucedido con Joseph y Miriam es algo que quedó en la intimidad de ambos. Nadie hubiera tenido sospechas, a menos que Joseph o Miriam hubieran contado el asunto a otras personas. ¿Ok? Como vemos en los textos de Mateo y Lucas, Joseph quería dejar en secreto el asunto porque nadie sabía que Miriam estaba embarazada. ¿Ok? Miriam, a la única persona que notificó de su embarazo fue a Joseph. Así es que no hay posibilidad de que alguien más supiera del embarazo, a menos, como ya lo dijimos, que Joseph o Miriam hubieran contado el asunto a alguien más. ¿Ok? Como esto no sucedió, todos pensarían razonablemente que Miriam estaba embarazada de Joseph. ¿Ok? Otro es el asunto de cómo es que quedó documentado en los llamados evangelios, ¿ok? En el caso de Mateo y de Lucas. Es otro asunto. Tal vez Miriam se lo contó a Mateo y a Lucas, pero ese es otro asunto, ¿ok? Pero en el momento, de acuerdo a lo que ya vimos, todo mundo pensaría razonable que Miriam estaba embarazada de Joseph, porque ellos no lo expresaron, no lo externaron a nadie más, ¿ok? Voy a repetirlo, fue un asunto que quedó en la intimidad de ambos, ¿ok? Veamos ahora algunos hechos que nos dicen que quienes conocieron a Yeshua no pensaban de él como un hijo ilegítimo, sino que pensaban que era hijo de Joseph, ¿ok? Por ejemplo, Yeshua era recibido y leía en las sinagogas, ¿ok? Esto lo encontramos en Marcos 1:21 y dice así el texto, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en las sinagogas, enseñaba, ¿ok? En Mateo 4:23 dice así, y recorrió Yeshua toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En Mateo 9:35 dice, recorría Yeshua todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Juan 6:59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Ok? En todos estos versículos, Yeshua nunca fue enfrentado con la Torá de acuerdo al texto de Deuteronomio 23:2, que dice así, no entrará bastardo en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación del Señor. ¿Ok? O sea, Yeshua entraba y salía de la sinagoga sin ninguna acusación de ilegitimidad. ¿Ok? Otra evidencia la encontramos en que, o podemos aportar
en el sentido de que Yeshua fue acusado, por ejemplo, de sanar en Shabbat, pero nunca de ser hijo ilegítimo. Era una acusación muy seria, lo de ser llamado hijo ilegítimo, como para destruirlo. Pero ni Yeshua ni Miriam enfrentaron problemas sociales. En Mateo capítulo 13, versículo del 54 al 58, vemos que Yeshua estaba en su propia ciudad. Cuando vieron su sabiduría y obras, se asombraron de que fuera la misma persona que conocían. Así, se preguntaban, ¿no es este el hijo del carpintero? Es evidente que lo consideraban hijo de José o de Joseph, ¿ok? En Lucas capítulo 4 del versículo del 16 al 22 se nos muestra que en Nazaret, donde se había criado, solía ir a la sinagoga. Así, vemos que fue admitido en la congregación, lo que significa que no se lo consideró un hijo ilegítimo. También vemos que las personas que se habían criado con él y los padres de estas personas lo consideraban hijo de Joseph. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver Lucas capítulo 4, versículo del 16 al 22. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este hijo de Joseph? Ok, es clarito. Nunca hubo problemas, ni enfrentó Yeshua problemas de ilegitimidad, ni tampoco tuvo problemas sociales, por así decirlo, Miriam ni Joseph. Ok. En el llamado Evangelio de Juan 1:45 se refiere a Yeshua como hijo de Joseph. Dice así el texto: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de Joseph de Nazaret. Ok, claro, todo mundo reconocía que Yeshua era hijo de Joseph. ¿Ok? Nunca enfrentó problemas de ilegitimidad. Dice en Juan 6:41 al 42. Bueno, prácticamente en Juan, el llamado Evangelio de Juan 6:41 al 42, en este pasaje vemos nuevamente que aún sus enemigos consideraban a Yeshua hijo de Joseph. Dice así el texto: murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Yeshua el hijo de Joseph, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Claro, ok, tan claro como estos textos. En Lucas 2, 27 y 41 dice el texto así: y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Ok, dice: los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo. Y nuevamente en el versículo 41 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Es claro, entonces, que el único argumento que se tiene para pensar que Joseph no era el padre de Yeshua parte de una mala exégesis del verso de Juan 8:41, como ya lo vimos en el primer audio. ¿Ok? Esto es, el pasaje de Juan 8:41 no acusa a Yeshua de ser hijo ilegítimo. Por el contrario, tal suposición es totalmente errónea y falta de fundamento. Finalmente, si fuera realmente un hijo ilegítimo, nadie comentaría el hecho de que se sentaba a convivir con los pecadores. Esto es, lo que generaba comentarios y shock entre los líderes religiosos es el hecho de que lo hacía. Si Yeshua hubiera sido legítimo, ningún líder religioso le hubiera dado 2 minutos de su tiempo. Si Yeshua hubiera sido ilegítimo,
no hubiera cuestionado el honor y reputación de los líderes religiosos. Por el contrario, Yeshua habló en las sinagogas, comió con los fariseos e hizo otras cosas que un hijo ilegítimo no hubiera tenido oportunidad de hacer. ¿Ok? Bueno, fin de este segundo audio. Gracias.